En 2019, una mujer de 42 años perdió 1,2 millones por no cambiar su estrategia de inversión. Hoy su historia nos enseña una lección duradora. 12 años de inacción convirtieron sus ahorros en polvo. 65% de sus ahorros desaparecieron. Sin que se diera cuenta, el miedo paralizó su decisión. El dinero se fue y el tiempo no regresó. Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada. Pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. En 2015 se registró un flujo de 12 millones de dólares en operaciones que no aparecieron en los registros oficiales. En 2018 se detectó un desvío de 8 millones en cuentas que no fueron reportadas. En 2020 hubo una discrepancia de 15 millones en transacciones que no se explicaron. En 2021 se encontró una brecha de 9 millones en el balance contable. Y en 2022 se descubrió un retraso de 7 millones en la liquidación de activos. ¿Por qué nadie habla de esto? En 2008, una mujer de 40 años tenía $500,000 en ahorros, pero optó por mantener su estrategia tradicional por miedo al cambio. Años después, su patrimonio se evaporó. En ese momento, los mercados estaban en crisis. Pero ella no quería arriesgarse, no quería dejar de lado lo que ya tenía. Decidió seguir invirtiendo en activos seguros como bonos y depósitos a plazo fijo, sin saber que el mundo estaba cambiando y que su plan no era suficiente para proteger su dinero. Al final de 10 años, su patrimonio se redujo a menos de $200,000 porque no se adaptó a la realidad del mercado, no se movió, no tomó decisiones y al final se quedó atrás. El miedo le paralizó y le costó una fortuna que podría haber sido evitada con un poco de coraje y una estrategia más flexible. El problema no era el riesgo, sino el no actuar. El miedo no es un aliado cuando se trata de dinero. El cambio no es un enemigo, es una oportunidad para crecer. Pero solo si se atreve a tomar decisiones, no se queda en el pasado, no se aferra a lo seguro y no permite que el miedo controle su futuro. La inacción es una elección y esa elección tiene consecuencias que pueden ser devastadoras en el mundo de los negocios y las inversiones. El que no se mueve se queda atrás y el que no se adapta pierde todo. En 2015 el rendimiento de su cartera cayó al 12% anual. Pero ella no actuó. En 2018 su patrimonio había perdido el 65% de su valor. El miedo se había convertido en una decisión. No se trataba de una falta de conocimiento, sino de una parálisis financiera. El cambio era inevitable. Ella lo rechazaba con la fuerza de su miedo. Los años pasaban y la desconfianza se volvía más pesada. El dinero que debería haberse mantenido se fue evaporando. En lugar de adaptarse, se aferró a lo conocido hasta que el 65% de su patrimonio desapareció. No fue un colapso repentino, sino una caída lenta y silenciosa, cada año más lejos del objetivo original. Mientras otros invertían en lo que era necesario, ella seguía en el lugar. La SEC investigó 5 veces sin encontrar nada. La mujer perdió 1,2 millones por no actuar y su historia se convirtió en un caso de estudio sobre el miedo al cambio. Su nombre era Elena y llevó 12 años de inacción para decidirse a moverse. Durante ese tiempo su dinero se fue desapareciendo poco a poco. Según el informe financiero, el 65% de sus ahorros se habían evaporado. No era por el mercado ni por la inflación, era por la parálisis del miedo. Ella no quería arriesgarse, no quería perder lo que tenía, pero lo que tenía se fue. La inacción no es una decisión, es una forma de no decidir. Y en el mundo de los números, el no decidir termina siendo una elección. Elena no sabía que su miedo la estaba matando. No sabía que cada día de inacción era un día más de pérdida. No sabía que el dinero no se mantiene quieto, se mueve, se transforma, se pierde, y cuando al fin tomó conciencia ya era demasiado tarde. La historia de Elena no es única. Es una trama que se repite en miles de vidas. Un miedo que se convierte en una trampa. Y la trampa no es solo económica, es psicológica, es emocional. Es una forma de vivir en el pasado, de no ver el futuro, de no ver que el tiempo se va y el dinero no. La inacción no es una solución, es una condena silenciosa. Y en el caso de Elena, el silencio fue el que terminó por hacerla perder todo. El miedo al cambio no solo afecta a los demás, sino que puede arruinar tu vida financiera. En el próximo video, la historia de un inversor que ganó $2,500,000 en 6 meses. Un estudio reveló que el 65% de las personas pierde dinero al rechazar el cambio. 6 años de inacción, de miedo, de procrastinación, y el resultado es devastador. No se trata de riesgo, se trata de oportunidad. El miedo al cambio es la mayor trampa que existe. Se calcula que el 70% de las personas no toman decisiones por miedo. 6 meses, un solo movimiento, una decisión, y se convierte en millonario, pero la mayoría no lo hace, porque el miedo es más fuerte que el dinero. Y si no actúas, si no cambias, si no tomas el control, perderás lo que ya tienes. La lección no se enseña en las escuelas, se aprende en la vida, y si no lo aprendes, perderás todo, pero hay quienes lo logran, y en el próximo video conocerás cómo. En el próximo video te cuento en el próximo video la historia de un inversor que ganó $2,5 millones en 6 meses. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.